Hola, te saludamos desde la red Buen Gobierno. Somos una organización que se rige bajo los principios de la democracia y el nacionalismo. Trabajamos en cooperación con instituciones a nivel mundial, contribuyendo con mecanismos y herramientas para guiar el buen gobierno. Promovemos la investigación y el intercambio de experiencias exitosas. Cooperamos con asistencia técnica hacia la sociedad civil, los partidos políticos, las instituciones públicas y privadas por medio de alianzas con fines comunes. Trabajamos para forjar un buen gobierno, para que las administraciones generen planificación, estrategia, eficacia, eficiencia, equidad, inclusión, participación ciudadana, con honestidad y austeridad en el Estado. Con políticas que generen confianza y satisfacción de la ciudadanía, que tengan capacidad de negociación política, usando herramientas claras y transparentes para la ejecución de programas de gobierno de manera ágil, simple, técnica y profesional. Un buen gobierno tiene la capacidad de invertir eficientemente los recursos, genera el cambio positivo, respeto por la legalidad y el medio ambiente. Desarrolla la digitalización y la innovación, para que los gobiernos actúen con visión hacia el futuro y generen responsabilidades compartidas con los ciudadanos. Desarrollamos investigaciones, cursos y capacitaciones para el aprendizaje de nuevas herramientas para mejorar el desarrollo de las funciones del buen gobierno. Síguenos en nuestra página web y en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y en nuestro canal del YouTube. Hola, te saludamos desde la red Buen Gobierno. Somos una organización que se rige bajo los principios de la democracia y el nacionalismo. Trabajamos en cooperación con instituciones a nivel mundial, contribuyendo con mecanismos y herramientas para guiar el buen gobierno. Promovemos la investigación y el intercambio de experiencias exitosas. Cooperamos con asistencia técnica hacia la sociedad civil, los partidos políticos, las instituciones públicas y privadas por medio de alianzas con fines comunes. Trabajamos para forjar un buen gobierno, para que las administraciones generen planificación, estrategia, eficacia, eficiencia, equidad, inclusión, participación ciudadana, con honestidad y austeridad en el Estado. Con políticas que generen confianza y satisfacción de la ciudadanía, que tengan capacidad de negociación política, usando herramientas claras y transparentes para la ejecución de programas de gobierno de manera ágil, simple, técnica y profesional. Un buen gobierno tiene la capacidad de invertir eficientemente los recursos, genera el cambio positivo, respeto por la legalidad y el medio ambiente. Desarrolla la digitalización y la innovación, para que los gobiernos actúen con visión hacia el futuro y generen responsabilidades compartidas con los ciudadanos. Desarrollamos investigaciones, cursos y capacitaciones para el aprendizaje de nuevas herramientas para mejorar el desarrollo de las funciones del buen gobierno. Síguenos en nuestra página web y en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y en nuestro canal del YouTube. Hola, te saludamos desde la red Buen Gobierno. Somos una organización que se rige bajo los principios de la democracia y el nacionalismo. Trabajamos en cooperación con instituciones a nivel mundial, contribuyendo con mecanismos y herramientas para guiar el buen gobierno. Promovemos la investigación y el intercambio de experiencias exitosas. Cooperamos con asistencia técnica hacia la sociedad civil, los partidos políticos, las instituciones públicas y privadas por medio de alianzas con fines comunes. Trabajamos para forjar un buen gobierno, para que las administraciones generen planificación, estrategia, eficacia, eficiencia, equidad, inclusión, participación ciudadana, con honestidad y austeridad en el Estado. Con políticas que generen confianza y satisfacción de la ciudadanía, que tengan capacidad de negociación política, usando herramientas claras y transparentes para la ejecución de programas de gobierno de manera ágil, simple, técnica y profesional. Un buen gobierno tiene la capacidad de invertir eficientemente los recursos, genera el cambio positivo, respeto por la legalidad y el medio ambiente. Desarrolla la digitalización y la innovación, para que los gobiernos actúen con visión hacia el futuro y generen responsabilidades compartidas con los ciudadanos. Desarrollamos investigaciones, cursos y capacitaciones para el aprendizaje de nuevas herramientas para mejorar el desarrollo de las funciones del buen gobierno. Síguenos en nuestra página web y en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram
y en nuestro canal del YouTube. Hola, te saludamos desde la red Buen Gobierno. Somos una organización que se rige bajo los principios de la democracia y el nacionalismo. Trabajamos en cooperación con instituciones a nivel mundial, contribuyendo con mecanismos y herramientas para guiar el buen gobierno. Promovemos la investigación y el intercambio de experiencias exitosas. Cooperamos con asistencia técnica hacia la sociedad civil, los partidos políticos, las instituciones públicas y privadas por medio de alianzas con fines comunes. Trabajamos para forjar un buen gobierno, para que las administraciones generen planificación, estrategia, eficacia, eficiencia, equidad, inclusión, participación ciudadana, con honestidad y austeridad en el Estado. Con políticas que generen confianza y satisfacción de la ciudadanía, que tengan capacidad de negociación política, usando herramientas claras y transparentes para la ejecución de programas de gobierno de manera ágil, simple, técnica y profesional. Un buen gobierno tiene la capacidad de invertir eficientemente los recursos, genera el cambio positivo, respeto por la legalidad y el medio ambiente. Desarrolla la digitalización y la innovación, para que los gobiernos actúen con visión hacia el futuro y generen responsabilidades compartidas con los ciudadanos. Desarrollamos investigaciones, cursos y capacitaciones para el aprendizaje de nuevas herramientas para mejorar el desarrollo de las funciones del buen gobierno. Síguenos en nuestra página web y en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y en nuestro canal del YouTube. Adelante, Mesías. Muy buenas noches, ¿cómo están? En primer lugar, muy bienvenidos a esta nueva edición que hoy estamos siguiendo con la Red de Buen Gobierno, que es una institución, como se ha escuchado, ya tiene su buen tiempo de fundada y creada bajo el liderazgo de Rafael Vázquez Neira. Y hoy nos toca tratar un tema que tiene que ver con el acceso a medicamentos, un tema de mucha trascendencia y preocupación para la salud pública de nuestro país. En esta oportunidad contaremos con la participación de un destacado profesional como es Alfredo Urquiza, es médico de profesión y asimismo también destacado hombre de academia en el mundo académico y también en la parte del establecimiento de políticas públicas. Y es en ese sentido que yo quería comentarles de manera rápida de que hay diversas instancias dentro del gobierno que tienen que tener mucho que ver con este importante tema que hoy vamos a tratar, como por ejemplo Senares, que es parte de lo que es el tema del Ministerio de MINSA, del Ministerio de Salud, que tiene que ver con el abastecimiento de los medicamentos a nivel nacional. A través de Senares se distribuyen los medicamentos, se compran los medicamentos y se distribuyen para las diversas instituciones o los diversos gobiernos regionales, las direzas o jerezas, como algunos lo llaman, donde ahí también tienen ahí sus almacenes para distribuir los medicamentos. Muchas veces esto se compra a través del SIS, otras con propios presupuestos del Ministerio de Salud. Y cuando hay un desabastecimiento, ya saben ustedes a quién se trata. Por otro lado está DIGEMI, que tiene que ver con el control de la calidad de los medicamentos. Y también existe DIGESA, que tiene que ver algo interno con lo que es el funcionamiento de los medicamentos. Por lo tanto, no solamente es el acceso, sino la calidad. Ustedes recordarán que han habido eventos muy tristes, como el caso de que ocurrió con Medifarma, donde se proveyó lo que tiene que ver con lo que son los sueros, que estuvo contaminado por negligencias o irregularidades o simplemente corrupción, donde no se llevó a cabo un estricto control y lo que es el tema de fiscalización para proveer estos importantes medicamentos, como el caso del suero Medifarma. Y por otro lado, el Perú también a partir de la década de 90 hemos sufrido un gran golpe a lo que es la industria farmacéutica a nivel nacional. Antes teníamos en el Perú diversos laboratorios que daban lo que era el tema de fabricábamos aquí medicamentos, pero ahora lamentablemente eso les digo, se ha disminuido de manera muy espectacular y convirtiéndonos a nosotros en un país dependiente de los fabricantes internacionales.
Por lo tanto, el acceso a medicamentos es parte de la salud pública. Es fundamental que nosotros tengamos una claridad muy objetiva y sobre todo de responsabilidad, porque si nosotros analizamos cuando vamos a atendernos de alguna enfermedad, ya sea por accidente o una patología X, simple y llanamente nosotros vamos a tener que recurrir. ¿Y cuál es algo que cuesta mucho dentro de la estructura de costos para tratarnos, sin lugar a dudas, son los medicamentos? Y es por eso que ahí existe incluso el debate con los famosos medicamentos genéricos que no se quieren vender en muchas farmacias. Y ahí hace falta el control y fiscalización de las instituciones, como la que de las instituciones que acabo de mencionar. Por lo tanto, hoy vamos a tener la seguridad que a través de Alfredo, de su exposición de Alfredo, vamos a tener una claridad lúcida en torno a este importante tema. Mi estimado Alfredo, adelante, bienvenido, éxitos en tu conferencia y a todos que puedan hacer las preguntas a través del Facebook Live y ahí también estará nuestro amigo José Ocampo, quien va a tener la gentileza de leer las preguntas, como fue la semana pasada. Muchas gracias. Adelante, estimado Alfredo. Ok, bueno, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación, Mesías. Es un gusto poder volver a dar una charla para la Red de Buen Gobierno. Permítanme un momento compartir la presentación que tengo preparada. Si me pueden confirmar, por favor, si está visible. Perfecto. Ok, bueno, muchísimas gracias. Entonces, Em, primero que nada, algunas notas sobre lo que quiero mencionar, ¿no? Vamos a hablar sobre la contradicción de que millones de peruanos viven en silencio una problemática de salud. El- la, mm, la ley peruana, el marco de aseguramiento universal de salud, nos garantiza en el papel, ¿no?, que todos tenemos alguien que pague por la atención de salud y por el tratamiento. Sin embargo, como bien dice el título, ese seguro está en el papel porque las farmacias a las que recurrimos en busca de estos medicamentos están vacías. Para hablarles rápidamente, muy rápidamente, de la experiencia que tengo en el tema, mi trabajo de más ya de 16 años es proyectos en salud pública e investigación clínica a nivel mundial, en donde me dedico actualmente a lo que es la gestión de riesgos y el aseguramiento de la calidad en la investigación, garantizando justamente que los pacientes tengan un trato justo y tengan el acceso a los tratamientos que están justamente en investigación. Como una nota aparte, quisiera para aquellos que me conocen, pero mejor dicho, para aquellos que no me conocen, he sido responsable de los planes de gobierno del Partido Morado. Y aquí hago una aclaración justamente sobre eso, y es que lo que voy a exponer hoy día, si bien son propuestas que tienen un punto en común con lo que se propuso desde el punto de vista político, las estoy transmitiendo a título personal, ¿no? No quisiera que se genere alguna confusión al respecto, ¿no? Esta es una exposición mía en donde estoy tomando muchas de las ideas que se plasmaron en el plan porque fueron básicamente de mi autoría. Entonces, para empezar con esto, quisiera presentar una problemática que ocurre, un escenario que es muy conocido, ¿no? Llevas a tu mamá, a tu papá, a algún familiar, tus hijos, al médico, en un hospital público, hay horas de espera, desde el momento mismo de conseguir la cita, que también toma bastante tiempo, revisan a tu paciente, le dan un diagnóstico, se extiende la receta, eres asegurado, tienes SIS, vas a la farmacia del hospital y te dicen que no hay, ¿no? Que no, que se ha acabado, que está desabastecido hace meses, las excusas del caso. Terminas yendo a una farmacia privada, ¿no? Que precisamente por eso es que hay muchas de estas farmacias alrededor de los hospitales, ¿no? Hay un gran negocio allí, y alrededor de 100, 150, 200 soles al mes en tratamientos que salen de tu bolsillo. Ese medicamento, pues, que el seguro debería cubrir, no lo tienes. Esto no es mala suerte. Esto es un error de sistema, ¿no? Y para poder entender mejor cuál es ese error de sistema, permítanme, no quiero asustarlos con lo que viene a continuación, pero así es el mapa del sistema de salud en el Perú. Estoy con la fecha de 2016, pero en realidad nada ha cambiado, ¿no? El Perú sigue en piloto automático. Y básicamente tenemos a diferentes niveles, ¿no? ¿Quién establece las políticas? El Ministerio de Salud.
quien supervisa su salud y luego viene la debacle, viene la fragmentación total del sistema, como pueden ver ahí. Desde el momento en que empezamos a hablar de diferentes formas de financiar la salud, ¿no? Los regímenes o los modelos de financiamiento que a su vez se fragmentan en los múltiples financiadores que tiene el sistema, y esos a su vez se fragmentan en las instituciones que dependen de estos financiadores, los organismos que controlan y administran los fondos de financiamiento, que son las IAFAS, y luego los proveedores, es decir, las instituciones de salud, cada una de estas dentro de una red distinta. El MINSA, los hospitales de salud pública que conocemos todos, los hospitales del sistema de seguridad social, que no dependen del Ministerio de Salud, es una aclaración importante, sino del Fondo de Seguridad Social, que a su vez depende del Ministerio de Trabajo, ¿no? Los hospitales de las Fuerzas Armadas y de la Policía, que cada uno tiene su propio ministerio, Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, ¿no? Que son los que los administran, y finalmente el régimen privado, que tiene que ver pues, con los trabajadores independientes, con las clínicas privadas. Como pueden ver, muchas de estos pequeños cuadrículas dependen de una columna superior o de una institución superior, pero no trabajan entre sí, ¿no? La población usuaria, que es el último nivel, es a su vez dependiente de cada una de esas redes, ¿no? Y esto genera muchos vicios en el sistema, ¿no? Esto solo lo podemos ver en cifras. 29% del gasto total en salud sale del bolsillo del ciudadano. Eso quiere decir que aquellas personas que tienen un buen poder adquisitivo no lo van a sentir, ¿no? Pero si el 29% de tu presupuesto se le tiene que dedicar a medicación y trabajas con el sueldo mínimo, evidentemente estás en una situación un poco crítica, ¿no? De ese gasto de salud, el 80% se traduce en medicamentos. ¿Qué quiere decir? Que el otro 20% es consultas, ¿no? O sea, ahí donde no conseguí cita, voy a tener que pagar por una consulta. 95% de los medicamentos y vacunas son importados, como lo mencionó Mesías en la introducción. Teníamos una industria farmacéutica fuerte en el Perú que producía medicamentos, se ha perdido. Ahora prácticamente todo se importa. Lo que no se importa, o en todo caso lo que viene para ser producido localmente, entre comillas, en realidad es el envasado, ¿no? El pastillado, en la mayoría de los casos. Hay empresas peruanas que sí se dedican a la fabricación, pero no sintetizan la molécula. Solamente importan el lote y lo embotellan, lo envasan y lo comercializan, ¿no? Eso no es realmente una industria, eso simplemente es el último eslabón de una cadena. El 3% del presupuesto de salud está destinado a medicamentos. Y estamos hablando de los fondos públicos, ¿no? En las regiones eso sube un poquito, pero sigue siendo una cantidad realmente ínfima, que a su vez tiene el vicio de no estar correctamente administrada o correctamente predicha, ¿no? Como para poder comprar a tiempo y en la cantidad correcta. Y finalmente, casi la mitad, ¿no? 43% ha sido la caída en las compras institucionales públicas, es decir, que se ha reducido, ¿no? Casi a la mitad el monto de compras de medicamentos, lo que obviamente significa que cada vez tenemos menos abastecimiento en farmacias. No solo porque hay menos presupuesto, sino porque no saben cuándo comprar, no saben qué comprar y no saben por qué lo están comprando. Ahora, ¿cómo es que esto llegó a esta situación? Es porque el sistema poco a poco se fue complicando. La ruta del medicamento desde el laboratorio del paciente comienza en el Perú con el registro sanitario. Entonces tenemos una entidad, que es la IGEMID, que está, digamos, saturada de burocracia, pero al mismo tiempo no tiene eficiencia, ¿no? Donde se presenta el medicamento, las pruebas de su calidad, de su seguridad, se evalúa y se le otorga el registro sanitario que tiene 5 años de vigencia. Esto este proceso que puede tomar casi incluso un poco más de un año en algunos casos, quisiéramos que esto se redujera a 90 días. Es una de las propuestas que se manejó en el plan. Ahora, lo que existe también es el Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales, ¿no? Que es del MINSA, principalmente, pero que es diferente dependiendo de cada red. Y eso significa que no hay una compra estratégica, que no hay una medición de largo plazo de qué es lo que el Perú va a necesitar. Imagínense el caso de la pandemia, ¿no? O sea, eh, uno no puede predecir que ocurra una pandemia, evidentemente, pero sí podríamos tener un organismo fuerte, centralizado, ¿no? Que se encargara de manejar estas compras y que se activara inmediatamente cuando ocurre una emergencia.
No como lo que ocurrió justamente en pandemia, donde no teníamos esto y se demoró, ¿no? Se tomó un buen tiempo que costó vidas mientras se organizaba el plan de contingencia. Ahora, también se mencionó en Cenares o en todo caso lo que se llama bueno, el nombre para de salud no es específico porque depende de cada institución, ¿no? Cada uno de ellos estima su demanda para poder hacer las compras. El problema es que 80% de lo que se hace sí, se hace por separado. La aprobación presupuestal a su vez, una vez que yo tengo definido ya sé lo que puedo comprar porque está con registro sanitario, compra porque está en el PNUME. Ya sé que lo debo comprar porque está en mi cuadro de necesidades. Luego viene recién el pedido de presupuesto o la aprobación de partida presupuestal. O si bien hay partidas preestablecidas, en el fondo, cuando se necesita una variación de esto, empieza los choques, los idas y vueltas con el MEF. Y recuerden que el presupuesto es anual. Significa que si a mitad de año ocurre una emergencia, tengo que justamente recurrir a otros procesos alternos que generan corrupción o generan demoras. Luego viene, una vez que tengo el medicamento, viene la distribución, el proceso de compra, que también hay licitación, hay corrupción, hay entendidos ahí que ustedes conocen que pueden alterar el proceso. Y luego vienen los procesos reales de distribución y lo que se llama la última milla, es cuando llegas a la farmacia del hospital, ¿no? Si la cadena logística no es correcta, si no está bien lograda, va a haber demoras en la llegada del medicamento a una región alejada. Ahora, como todos estos elementos están de alguna manera encadenados, ¿no? Lo que va a ocurrir es que eh, yo no puedo llegar a comprar un medicamento como Estado si no tengo todo lo anterior. Pero al mismo tiempo, el tener el registro sanitario no me garantiza estar en el PNUD. O simplemente porque el registro sanitario es a nivel nacional, sea público o privado, ¿no? Yo tengo que tenerlo para poder vender en una farmacia de la esquina, ¿no? Pero eso no quiere decir que el Estado ya lo tenga mapeado como un medicamento que voy a tener en mi farmacia pública. Entonces, tener el registro sanitario no me garantiza estar en el PNUME. Estar en el PNUME no garantiza que lo compren. Ser comprado, finalmente, y así vamos de cascada en cascada, hasta que ser comprado no garantiza que llegue a su establecimiento. Entonces, lamentablemente, tenemos vicios y problemas acumulativos en este sistema, en esta cadena de distribución. Para entrar un poquito más en el detalle de qué es este sistema de decisión de compra. Nuevamente, fragmentación. Acá solamente estoy hablando de los dos más grandes, pero consideren que también esto se replica en sanidad, ¿no? En Fuerzas Armadas y policía. Entonces, Minsa tiene una población que está adscrita, que tiene seguro integral, ¿no? O los que no tienen seguro, que en realidad son muy pocos, ¿no? De nuevo, el marco legal dice que todos deberíamos tener al menos SIS, pero eso nuevamente no me garantiza la compra. Am, la gestión de las compras de Minsa solamente es del 20%, la gestión directa, ¿no? El 80% se trabaja por regiones y ahí viene un problema implícito, inherente al proceso de regionalización. Minsa entregó la potestad del control y decisión de los problemas de la salud a las direcciones regionales, pero las direcciones regionales no llegaron a tener nunca la tecnificación que les permite trabajar esto adecuadamente. Entonces, yo lo he visto en algún momento trabajando dentro del Minsa. Pedidos diarios de apoyo técnico de las direcciones regionales de salud al ministerio, a la central, porque no tienen el personal, no tienen la transferencia tecnológica, no tienen el conocimiento, no tienen la experiencia para lidiar con problemas. Entonces, esa autonomía que está en el papel y en la ley de regionalización, en la práctica se convierte en más burocracia, porque no se están dando soluciones. El comprar por separado me genera un problema de escalamiento. Cada licitación se maneja por su cuenta, tiene sus propios bemoles, tiene su propio ida y vuelta ahí, que prefiero no utilizar palabras más fuertes, pero ustedes se imaginan a dónde voy. Y básicamente lo que ocurre es que cada región trabaja a su propio ritmo. En el mejor de los casos, algunas regiones van a tener abastecimiento a tiempo y en la realidad, la mayoría de las regiones no van a tener el medicamento cuando lo necesitan, ¿no? A pesar de que hay una estrategia nacional, ¿no? de salud que dice que debemos comprar tal o cual medicamento. Para eso existen estos programas estratégicos que el MINSA establece para generar políticas públicas de salud. En la práctica no se les hace el caso adecuado
justamente y nuevamente por el tema burocrático y por el tema de falta de experiencia. Y en salud se replica con una fragmentación aún mayor, porque los hospitales tienen su propia autonomía, ¿no? O sea, las redes hospitalarias manejan sus propios presupuestos y manejan sus propias decisiones de compra. Si bien hay un organismo nacional que establece la investigación o las pautas, ¿no?, de guías de práctica o guías de manejo clínico para salud, nuevamente, esto se traduce a que cada una de las redes intenta cumplir con estas guías a su manera, a su ritmo y con sus propios presupuestos. Y además de todo eso, como vieron al comienzo, son sistemas que no hablan entre sí. El mismo medicamento licitado dos veces con dos procesos distintos logran precios distintos, tiempos de entrega distintos, garantías de calidad distintas y finalmente cuando llegan acá los estándares de almacenamiento de una red u otra pueden ser distintos, lo cual me puede generar también problemas en la calidad o la efectividad del medicamento en el largo plazo, porque no hay un estándar de calidad. ¿Se imagina si pudiéramos hacer todo este proceso de compra unificado? Y esa es una primera idea que quiero dejar en mente de todos ustedes. Creo que una de las grandes soluciones puede sonar mm, de repente arcaico y la idea del centralismo en las compras del Estado, pero es porque no lo estamos viendo desde el punto de vista del uso de tecnología, el uso de ayuda, de inteligencia financiera, inteligencia de sistemas, inteligencia sanitaria, que me permita incorporar data para tomar decisiones que afecten a todo el país al mismo tiempo. Entonces, centralizamos el conocimiento para poder tener mejores decisiones. No es centralizar para tener el control y echarme a descansar mientras el país no tiene ningún medicamento en su farmacia, ¿no? Se trata de centralizar la decisión y negociar como país, no negociar como el hospital de la región X, ¿no?, frente a una farmacéutica de nivel global. Es el Perú necesita este medicamento y lo estoy comprando con todos los recursos de toda la bolsa de financiamiento de las otras redes. No es necesario todavía unificar el sistema. Podemos trabajar la fragmentación, pero de manera eficiente. Cada fondo, cada IAFA puede contribuir a una bolsa de financiamiento para negociar el mejor precio nuevamente como país, que es como podríamos mejorar y poder lograr mejores precios. Colapso, finalmente. Todo este embrollo, todas estas fragmentaciones, todos estos problemas de burocracia nos han llevado a un colapso, ¿no? Y si podríamos unificar o resumir las tres causas de este colapso, sería, nuevamente, la compra fragmentada, ¿no? Ya lo vimos. La última milla rota, que significa que el medicamento llega a Lima, ¿no?, porque lo compró la central, pero no hay una buena distribución. No se puede anticipar la demanda porque no hay información de salud, no hay información real de salud pública que me diga voy a necesitar llevar este medicamento en los próximos 2 meses o en las próximas, aún más rápido, en las próximas 48 horas necesito tener ese medicamento puesto en tal farmacia, ¿no? Porque ya anticipamos o porque tenemos un stock centralizado, una logística de inventario de almacén que llegue, que pueda determinar y detectar la trazabilidad de cada farmacia, de cada institución del sistema público. No lo tenemos. Y finalmente también el tema de la soberanía farmacéutica, ¿no? Como un ejemplo aquí, si tenemos todo importado y dependemos de proveedores que no son locales, ¿no?, o que no son, perdón, en este caso, que tienen un monopolio mal llevado de la oferta de un medicamento, que fue el caso de Medifarma, ocurrió que cuando tuvimos que suspender el registro del suero fisiológico, eh, los hospitales entraron en emergencia inmediata. No había stock, ¿no? Se tuvo que hacer compras de emergencia de suero a importadores, ¿no?, internacionales que no podían abastecer la demanda. Podríamos ver un poquito más en detalle ese tema porque creo que es importante. Yo lo vi, pude tener contacto directo con algunos casos de este suceso de Medifarma. Y como ustedes saben, empezó en Trujillo en febrero del año pasado. eh, Típico caso de diarrea que requiere simplemente una hidratación endovenosa, ¿no? Pero
le administran este suero que estaba mal calibrado, mal preparado, ¿no? Con una concentración anormal, altísima de sodio, que generó un desbalance en el medio interno de la paciente, ¿no? Generó un cuadro convulsivo severísimo que no pudo ser revertido y murió, ¿no? Al final tuvimos 7 fallecidos confirmados, más de 30 personas afectadas, semanas, y aquí hay un problema que fue grave porque Digemit tenía conocimiento de algunas alertas tempranas como la de Trujillo, pero no les dio la importancia necesaria. ¿Por qué? Nuevamente, porque no hay una tendencia. Cuando solo tienes un caso y no has podido investigar la causa, se convierte en un incidente aislado. Pero si no hay inteligencia a nivel nacional que me permita detectar que el mismo patrón está ocurriendo en otros lugares, no tengo cómo generar esto, ¿no? Esta alerta nacional. Y demoró semanas, y ahí están esos 7 fallecidos como consecuencia. Entonces hay 3 fallas, obviamente: el fabricante, que hizo mal el producto; el regulador, que es la DIGEMIT; y el mercado, en este caso, que que no tenía los mecanismos para alertar, ¿no? Por eso ha habido también denuncias directas a las instituciones de salud involucradas en este incidente, porque no actuaron adecuadamente en el reporte de la alerta y no trabajaron, a su vez, una vez recibida la alerta, no trabajaron mecanismos de contingencia para el stock que tenían en sus farmacias. Punto aparte sobre eso, todos los medicamentos en la práctica tienen un problema muy parecido, ¿no? Que no llega obviamente a consecuencias letales, pero estamos hablando de una asimetría de información donde conseguimos medicamentos, pero no sabemos realmente qué es lo que estamos comprando, ¿no? Y permítanme explicarlo un poquito mejor. Lo que sabe el paciente cuando quiere ir a una farmacia, cuando va a la farmacia, así le cueste o no le cueste, ¿no? Sea la farmacia del CIS, la farmacia del Seguro Social o la farmacia de la esquina. Yo tengo lo único que tengo en mis manos es una receta con el nombre de marca, no necesariamente porque nos obligan como profesionales a poner el nombre del principio activo en realidad, porque hay una preferencia legal al uso del genérico, básicamente por un tema de costos, ¿no? Que en realidad también es un vicio del sistema, ¿no? Si se dan cuenta, ¿por qué la ley obliga a poner un genérico, el nombre del genérico? Porque sabemos de antemano que en la mayoría de los casos el paciente va a tener que comprar y la ley está hecha para beneficiar, ¿no?, el bolsillo del paciente, pero no de la mejor forma, ¿no? No dándole el mejor producto porque el sistema se lo puede dar gratuitamente, sino porque como el sistema tiene carencias y falencias, no le queda más que decir, bueno, garanticemos que compres el medicamento más barato, ¿no? Esa no es, me parece, la mejor manera de trabajar el acceso al medicamento. Pero nuevamente, uno tiene la receta, no sabe cuál es el principio activo a menos que esté escrito. No puede verificar la bioequivalencia. ¿Qué significa bioequivalencia? Saber que este genérico ha sido probado frente al medicamento original y tiene al menos una eficacia similar. No hay estudios que lo garanticen. Entonces no puedo distinguir calidad en el mostrador, ¿no? Porque me dan un producto. Es más, yo voy a la farmacia y digo, quiero tal cosa, y me dicen, no lo tenemos, pero tenemos el genérico, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿me va a costar menos? Sí. En la práctica, si tenemos suerte, agarramos el genérico más barato. Y nuevamente, suerte es entre comillas, porque yo no estoy comprando el mejor producto solo porque sea el más barato, ¿no? En la práctica lo que está ocurriendo es que la farmacia se va a beneficiar porque tiene algo que yo no sé como paciente. La farmacia sabe qué productos tienen el mayor margen. Yo te vendo lo que supuestamente es más barato que el de marca, pero igual mi margen de ganancia puede ser hasta de 20 veces más. ¿Qué genéricos tienen bioequivalencia? Yo lo sé como farmacia, el paciente no, ¿no? Y cuando yo sé cuál es el que tiene bioequivalencia, le puedo subir el precio. ¿Qué laboratorios tienen acuerdos comerciales con la cadena de farmacias? Acá también hablamos de un concepto que se llama integración vertical. Hay ya grandes conglomerados de intereses financieros en el Perú que manejan farmacia y manejan cadena de distribución, ¿no? Y manejan también la tarjeta de crédito con la que lo vas a comprar. Y manejan también el sistema de puntos con el que supuestamente consigues descuentos, ¿no? Esas asimetrías el paciente no las maneja. Entonces el paciente nuevamente no puede distinguir qué es lo que está comprando. Y la farmacia vende justamente en base a eso. Le ofrezco lo que yo creo que puedes tener o lo que ustedes pueden comprar. Eh,
Sin ánimo de tocar marcas comerciales específicas, tal vez ustedes van a reconocer el caso de que si van a una cadena de farmacias grande en el país y quieren comprar un antigripal, uno específico, no voy a poner nombres, les van a decir que ellos ya no lo venden. Tanto es así el problema que hay publicidad en televisión del producto, ¿no?, del antigripal que dice, puedes comprar mi antigripal en estas otras farmacias, ¿no? ¿Por qué? Porque ya hay un entendido ahí donde ellos consideran que es mejor margen de ganancia vender el otro, ¿no?, el otro antigripal. Y suspendieron completamente la venta del primero. Solo el 2% de los genéricos en Perú tienen bioequivalencia certificada. Eso quiere decir que el otro 98% de los miles de posibles productos que puede encontrar uno en una farmacia, si no son de marca, no tienen garantía de bioequivalencia. Es una realidad triste en el Perú, pero es lo que está ocurriendo. Nosotros compramos genéricos a ciegas y el sistema no obliga a la farmacia a declarar que estamos comprando un producto sin bioequivalencia. De hecho, hubo un proyecto de ley, era la ley genérico, la ley G, ¿no?, que intentaba solucionar eso, intentaba ponerle un octógono o el equivalente a un octógono de alimentos a los medicamentos, para que uno pueda decir, esta caja, desde la caja me está diciendo que es genérico, o me va a decir que es un genérico con bioequivalencia. Eso, lamentablemente, ha habido intereses detrás que no lo han permitido. Hay un elemento adicional dentro del acceso a la investigación y al acceso a los medicamentos que tiene que ver justamente con los ensayos, ¿no? Esto es a lo que yo me dedico. He visto en tiempo real cómo funciona el proceso de selección de países para un ensayo clínico. ¿Y cuáles son las ventajas? Mucha gente tiene el sesgo de que hacer investigación significa poner en riesgo a las personas, experimentar con las personas. Y permítanme decirles desde mi experiencia directa que justamente los primeros países donde se empieza la investigación farmacéutica a nivel mundial son Estados Unidos y países de Europa, ¿no? Y que cuando se llega con un proyecto de investigación a Perú es porque ya estamos prácticamente en la cuarta o quinta ronda de incorporación de países, ¿no? Tanto es así, y esto se debe un poco a las trabas burocráticas que han ido apareciendo. Entonces, de 158 ensayos clínicos simultáneos que trabajaba Perú hace 20 años más o menos, se ha bajado a 55. Es decir, se ha perdido más de la mitad en 20 años, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de un proyecto de investigación en el Perú o llevado en el Perú o en cualquier país? Los países con capacidad de investigación a la larga van a tener también producción local, ¿no? Porque las casas farmacéuticas que investigan no necesitan también poder producir el medicamento una vez que sale al mercado. Los países que han tenido capacidad de investigación y producción local en la época del COVID pudieron fabricar las vacunas o análogos de vacuna que ya tenían validez por los ensayos clínicos, ¿no? Y ustedes recordarán que hubo ensayo clínico en el Perú para el COVID, pero eso también fue un proceso que se tuvo que hacer de manera express, que se saltó varias regulaciones en su momento, se saltó los tiempos esperados, ¿no? Para suerte de muchos pacientes, se saltó los tiempos, pero no es la regla general, ¿no? Y esto de saltarse los tiempos puede sonar raro, pero lo que pasa es que originalmente un ensayo clínico debería aprobarse en el Perú, debería haberse aprobado en máximo 2 meses, y actualmente demora hasta un año. Y en otros países se demora incluso menos. Entonces, como dije, en Perú, más de 500 días. Las farmacéuticas ven el potencial de no poder hacer la investigación en el país y se van a otros países. Y son medicamentos nuevos, son tecnologías nuevas, son tratamientos para enfermedades raras, para enfermedades que tienen poca llegada, ¿no? Son enfermedades poco conocidas, que a veces es muy difícil para el paciente en el país conseguir el tratamiento correcto, porque es caro, porque el SIS no lo cubre, porque el Seguro Social no lo cubre, ¿no? Y lamentablemente, porque no hay un registro sanitario todavía, ¿no? Para aquellos productos que sí existen en otros países, pero que para poder ser importados acá necesitan esa aprobación. Y como dije, el registro sanitario también demora mucho tiempo en lograrse.
Peor aún si no hay realmente un gran interés comercial en traer esa medicación, ¿no? Entonces, una manera de incentivar la llegada de este tipo de medicamentos es haciendo investigación, porque existiendo ya el precedente de que la molécula se investigó en el país, Digemid no debería tener mayor inconveniente en que una vez que ya ha sido aprobado su uso a nivel mundial, poder darle un registro sanitario de manera inmediata, ¿no? O sea, ya ha sido probada, ya ha sido previamente aprobada para investigación en el país, por lo tanto deberíamos poder introducirla una vez que tiene uso comercial. Esa es una de las ventajas de hacer investigación y no lo estamos haciendo. Hay 100 millones de dólares al año perdidos en capacitación e infraestructura, ¿no? Por la investigación farmacéutica. Permítame darles un ejemplo. Si yo tengo un estudio que tiene que ver con, por ejemplo, artritis reumatoide, voy a tener que no solamente buscar a investigadores de alto nivel en el país, reumatólogos de alto nivel, sino que también voy a tener que asegurarme que sus centros de investigación tengan, por ejemplo, un densitómetro, ¿no? O que tengan acceso directo a laboratorios locales, o que tengan acceso directo y rápido a centros de imágenes, lo que significa que tener el consultorio no es todo. Tengo que tener todos los servicios auxiliares agregados para poder llevar a cabo el protocolo. Entonces, no solo le estoy dando trabajo al investigador y a su equipo, le estoy dando trabajo a toda la cadena de soporte que está detrás de esto, ¿no? Y los beneficiarios directos son los pacientes, porque un paciente en investigación tiene muchos más controles de laboratorio, tiene acceso a pruebas que no se harían normalmente y son completamente llevadas en forma gratuita, ¿no? Porque las cubre el laboratorio de investigación. Y nuevamente, no estamos no les da, quitémosle la carga negativa a la palabra experimentar, ¿no? Experimentar significa probar que algo es efectivo. Hay muchos controles éticos a nivel nacional, a nivel mundial, que nos dicen cuándo se puede hacer algo y cuándo no, ¿no? Y justamente uno de los principales eh, auditores o reguladores de eso es la FDA, ¿no? Y la EMEA en Europa, ¿no? Que establecen políticas a nivel global de qué es lo que se debe hacer para investigar un producto. Entonces, sabemos que antes de que sea puesto en manos de un paciente, ha tenido que ser investigado años previamente. Aparentemente, en el Perú, Tigemid perdió la noción de lo que esto implicaba, ¿no? Y como les digo, Digemid fue un referente a nivel regional en lo que era calidad y eficiencia, ¿no? En el control y la fiscalización de la investigación en la primera década de este siglo. Eso se ha perdido completamente. Y eso se representa en esta cifra que estoy poniendo ahí. 100 millones de dólares al año perdidos en investigación. Es dinero que podría haber ingresado al Perú. Y perdemos el acceso a la innovación. En adición a todo esto, el sistema de salud que tenemos actualmente desperdicia el recurso más valioso de lo que es el acceso a un tratamiento, que es justamente que alguien te lo dé, ¿no? Para poder tener acceso a medicamentos, lo primero que tengo que hacer es tener una receta, ¿no? O sea, saber lo que debo comprar o lo que me ha indicado el doctor. Lo que significa que tiene que haber un doctor disponible para darte esa receta, para evaluarte, para recibirte en consulta. Y lo estamos desperdiciando. Tenemos muchos recursos, muchos médicos que se van del país por falta de oportunidades, pero encima los que tenemos acá no tienen suficientes plazas laborales, ¿no? Y de los que están trabajando en el sistema, la mayoría está en Lima, ¿no? La mayoría no está en el primer nivel de atención, ¿no? Solamente estamos alrededor del 43%. Em, Solo el 5% de los médicos de primer nivel trabajan en establecimientos pequeños, nivel 1.1 o nivel 1.2, ¿no? O sea, las postas. Eh, entonces no tenemos suficiente nivel de contención en el primer nivel, ¿no? Y para colmo, sabemos que buena parte de los médicos que están contratados en el sistema se dedican a labores administrativas, es decir, no están en consultorio, están en oficinas, están administrando la burocracia del sistema.
Muchas veces porque no se establecen las plazas para atención de pacientes y sin embargo se están pagando favores desde el punto de vista político, creando plazas en administrativo que tienen sueldos medianamente aceptables, pero que no representan ningún riesgo para esta persona, porque va, marca tarjeta, hasta ahí, hace su trabajo burocrático y no ve ningún paciente. El modelo propuesto debería ser, trabajó como una propuesta adicional que es el articulador, además de simplemente aumentar la cantidad de oferta de, digamos, de atenciones médicas, es trabajar un modelo preventivo basado en grupos, en núcleo familiar, y ahí es donde entra la figura del articulador. El articulador de salud, que puede ser un médico o puede ser de otras carreras afines a salud, pero lo que hace es garantizar que la población a la que se dedica tenga acceso a la salud, tenga acceso a una consulta, tenga acceso a un control anual, tenga acceso al financiamiento en caso en casos especiales, ¿no? Y esté ahí pendiente, ¿no? Combinando este seguimiento cercano a las personas con inteligencia de datos, ¿no? Con inteligencia artificial que nos permita buscar tendencias, acumular data para encontrar los puntos álgidos del sistema ahí donde debo intervenir con más profesionales o con más tratamiento o con más abastecimiento de medicación, ¿no? Este modelo necesita necesariamente una historia clínica electrónica. Y nuevamente, gracias a eso también podemos tener mejor acceso a medicamentos porque la historia electrónica me permite tener receta electrónica, me permite tener portabilidad del tratamiento. Es decir, yo con mi DNI puedo ir a otra farmacia de otra red pública, ¿no? Y con la trazabilidad que el sistema electrónico me va a dar, yo puedo decir, hoy día necesito mis pastillas. Y me han dicho que en el hospital donde yo voy normalmente no hay, pero el sistema ya me dijo dónde la puedo conseguir y yo tendría acceso y derecho a ese medicamento porque estoy dentro de la misma red, porque tengo derecho por ser parte del sistema de salud, ¿no? Y si mi hospital no lo tiene, el sistema tiene el deber de darme la medicación en otro hospital y tiene el deber de decirme dónde lo voy a conseguir, ¿no? Y bueno, qué bueno fuera que además, en lugar de tener que ir al otro hospital, me lo mandaran a mi casa, pero ya tampoco pidamos tanto por ahora, ¿no? Lo importante es tener la posibilidad de trazar a dónde voy a conseguir mi pastilla y poder llegar ahí y conseguirlo. Pero aún más allá de eso, yo diría que el mejor medicamento es el que no necesitas tomar, ¿no? Entonces, por eso el sistema debe ser preventivo. Si nosotros reducimos la necesidad de medicación, también estamos haciendo que no sea tan necesarias las compras masivas, que no sea tan necesario las compras de emergencia, que no sea tan frecuente el desabastecimiento de la farmacia, porque hubo menos gente necesitando el medicamento. Y con eso liberamos presupuesto también para otras enfermedades, enfermedades raras, enfermedades de alto costo, que sí lo necesitan. Y ahí déjenme hablar un poco justamente de las enfermedades raras, ¿no? Cuando el presupuesto decide sobre la vida, ¿qué significa eso? Que normalmente tenemos la lógica de compremos lo más barato, ¿no? Porque el marco legal dice que tenemos que hacer así, tenemos que comprar lo más barato en el menor tiempo posible, buscar el mejor proveedor, que el que nos ofrezca la mejor oferta. Pero no estamos poniendo, no estamos definiendo adecuadamente qué es la mejor oferta. La mejor oferta de un medicamento es aquel que me produce mejor impacto en la salud pública, el que me produce menor cantidad de años de sufrimiento, ¿no? O daños de discapacidad. Esto es una medida de estadística de salud pública, ¿no? Años asignados de calidad de vida, los DALI, los QALY, se les dice, que me permiten establecer cuándo un medicamento es costo efectivo o tratamiento efectivo, ¿no? Y nosotros deberíamos buscar eso, buscar el mejor medicamento en el sentido de cuál es el medicamento que me produce el mejor impacto, no el medicamento más barato. Pero cuando anteponemos el presupuesto a la real elección de lo que vamos a comprar, es cuando los que más sufren son aquellos que usan tratamientos de largo plazo o tratamientos para enfermedades raras o de alto costo. Allí es donde tenemos los casos donde se acabó la insulina, donde se acabó el factor de coagulación para hemofilia, ¿no? Cuando se acabó algún tipo de anticuerpo para enfermedades degenerativas, ¿no? Que lamentablemente ocurre.
casi, bueno, 2.600.000 personas en el Perú tienen alguna enfermedad rara. Estamos hablando de más o menos un 7% de la población total. Eh, Hay 558 diagnósticos sobre eso, ¿no? Y la inversión en salud, de salud para estas enfermedades, es solo de 51 millones al año. Y así tenemos varias cifras que nos dicen que el sistema no está cumpliendo. El problema estructural, ¿no? No hay plazos definidos para la evaluación de las enfermedades. El el listado actual de enfermedades raras o huérfanas las reconoce, ¿no? Las tiene listadas, ¿no? Va la redundancia, pero no te dice que ya tenemos garantizada la cobertura. ¿Cuánto sobra en el presupuesto para hacer la compra? No hay evidencia. Y tenemos una defensoría que simplemente no se dedica a defender, ¿no? Por lo tanto, tenemos enfermedades no tratadas y no hay quien pues, se ponga al frente de estos pacientes para defenderlos. Frente a eso, habría una propuesta, ¿no? Nuevamente, el tema de la central de compras como un eje articulador para lograr como país, ¿no? Con un eje centralizado de la compra y análisis de la oferta y la demanda de medicamentos en el país, poder hacer alianzas, sea con países, sea con organismos como la Organización Panamericana, para tener mejores oportunidades de compra, para poder hacer frente común ante la demanda de un medicamento hacia las grandes casas farmacéuticas, ¿no? Y como decía, ¿no? Un listado sin cobertura no es política pública, es burocracia. Saber que existe algo y no hacer algo al respecto, no solamente es burocracia, es una negligencia, ¿no? ¿Por qué necesitamos cambiar las cosas? Voy a ir un poquito más rápido para no aburrir. Primero que nada, porque el derecho a o sea, el acceso a los medicamentos es un derecho. Es una promesa del Estado, ¿no? Es una garantía hacia el ciudadano. Segundo, porque el modelo actual nos está empobreciendo. Como dijimos al comienzo, un gasto de bolsillo para una población nivel socioeconómico CDE que simplemente no es sostenible. El sistema crea vulnerabilidades, ¿no? El sistema tal y como lo conocemos, caso Medifarma, no hay capacidad de contención, no hay capacidad de aguantar una emergencia en ese sentido, ¿no? El problema no es la falta de voluntad política, porque todo el mundo lo promete. El problema es que no saben cómo hacerlo, ¿no? Es la falta del sistema, ¿no? Nuevamente, el primer slide que les mostré, el sistema de salud de Perú no existe. No tenemos un sistema de salud pública, tenemos un conjunto de cajas compartamentalizadas que no conversan, que dependen unas de otras, pero en lo vertical, pero no en lo horizontal. No intercambian información, no permiten tomar decisiones como sistema. Es decir, no tenemos un sistema. ¿Cómo podríamos hacer esto? Vamos a cambiar un poco la arquitectura y vamos a proponer ahí un cambio, ¿no? No gastar más en lo mismo. Tenemos que comprar juntos, como ya dije, la central de compras. Perdón. Tenemos que distribuir mejor. Ahí es donde viene la trazabilidad, ¿no? Saber en dónde está cada caja, cada lote, por qué se envió a tal lugar, ¿no? Cuál fue el referente, cuál fue el requisito que hizo que se genere el pedido. Y eso es inteligencia de salud. Eso depende nuevamente de la historia electrónica, que me permite acumular esa data, que me permite decir, aquí hay una población que necesita insulina, aquí hay una población a la que se le acabó el paracetamol, aquí hay una población que necesita vacunas, ¿no? Aquí sabemos que en los próximos 2 meses vamos a tener friaje, ¿no? Y vamos a tener un aumento en la casuística de neumonía, lo que significa más antibióticos para esa región, por adelantado. No esperar a que ocurra, ¿no? El tercer punto es la producción local. ¿Por qué no tener plantas de genéricos? Pero obviamente, si vamos a fomentar esto, también tiene que haber una bioequivalencia. Tenemos que garantizar que esos genéricos son útiles, son realmente efectivos. Y prevenir, ¿no? Finalmente, el mejor presupuesto es el que no se gasta, ¿no? Y no se gasta porque no lo necesité, no porque me lo guardé para no gastarlo. Entonces, prevenir articuladores, prevenir con inteligencia de datos, prevenir con la portabilidad de la financiación de la salud, de tal manera que un paciente pueda ser atendido en cualquier hospital y no esperar hasta que se le complique o hasta conseguir cita, ¿no? El costo
tratar a un paciente que se me complicó porque debía atenderlo hace una semana y tuvo un infarto, por ejemplo, ¿no? Multiplica hasta por 10 el tratamiento que pude haber empezado días antes. Cuatro ejes concretos, entonces. Repitiendo lo anterior, la central nacional, la red de abastecimiento a la última milla para llegar a la farmacia correcta, la industria farmacéutica nacional, la receta electrónica y las farmacias digitales. Entonces, estos son ejes que nos permiten mejorar el acceso. Compramos mejor, compramos más rápido, compramos más barato, pero compramos bien. Llevamos el medicamento donde tiene que llegar y sabemos dónde está. Producimos localmente para abaratar costos y para tener un fondo de contingencia, ¿no? Un stock de urgencia que podamos manejar en cualquier momento porque porque el país, perdón, no el Estado, el país lo produce, ¿no? Y lo podemos tener rápido. Y la receta electrónica y las farmacias digitales justamente para optimizar este acceso. Para cerrar un poco el concepto, todo esto de la inteligencia de datos tiene que ver con una idea que se llama modelo de sistema viable, que también lo incorporé en las discusiones sobre las discusiones técnicas, ¿no? Y empezamos con el primer nivel, que es el que opera, ¿no? O sea, el doctor, el especialista de salud, la red, el establecimiento, los que generan la atención de salud, el acto médico, los que generan las recetas. Esos son el primer nivel del sistema viable. Ese nivel tiene que operar, obviamente, con eficiencia, tiene que tener establecidas sus guías de práctica, sus protocolos de atención, tienen que tener adecuadamente optimizados los flujos de atención de los pacientes. Sobre eso, podemos empezar a trabajar coordinaciones entre las redes, entre los consultorios, entre los hospitales. Para poder lograr eso, necesitamos pues la receta electrónica y la historia única. Luego viene el control, saber que lo estamos haciendo bien. Ahí es donde entra Digenit, ¿no? Como fiscalizador, como auditor, ¿no? Y como administrador de la trazabilidad del sistema. Entonces, es el que me permite saber si lo estoy haciendo bien. Esos son los mecanismos de control del sistema 3. Sobre eso construimos un nuevo sistema, un sistema adicional que es el de inteligencia, el que me dice, si sé que lo estás haciendo bien, tengo esta información, pero necesito ahora adaptarme al entorno, porque el entorno cambia, porque hay nuevas pandemias, porque hay nuevas enfermedades, porque hay emergencias, porque hay crisis sanitarias, ¿no? Entonces, tengo que anticiparme a eso. La acumulación progresiva, diaria, continua de información médica que viene desde el sistema 1 y va subiendo hasta el sistema de inteligencia, nos permite establecer estas políticas de prevención a largo plazo y poder tener planes de contingencia, poder comprar antes de tiempo para poder decir esto no se necesita tanto como lo otro, vamos a priorizar aquí, vamos a trabajar mejor como país. Y todo eso depende a su vez de una política de largo plazo, una política nacional que es eh, definir quiénes son los que pagan, quiénes son los que administran y cuál es mi paradigma. Mi paradigma debería ser siempre medicina preventiva, promoción y prevención de la salud, evitar llegar a tener que necesitar un medicamento. Si esa es mi meta, todos los demás elementos del sistema se ajustan a esa necesidad. Y como dije, la inteligencia del sistema va a empezar a prevenir o va a empezar a focalizar los esfuerzos a buscar cómo prevenir. Los mecanismos de control me van a decir si estoy previniendo bien la enfermedad, si he encontrado adecuadamente los focos infecciosos de una epidemia, si estoy adecuadamente siguiendo a mis pacientes. Control. Los sistemas de coordinación me van a poder decir, este paciente pudo pasar de una red a otra porque necesitaba hacerlo. Y finalmente los de abajo, ¿no? Los asistenciales van a poder decir, estoy recibiendo pacientes de acuerdo a lo que puedo dar porque el sistema me ayuda a compensar la demanda y la oferta. Bien, creo que estoy casi cerca de los 50 minutos, no quería pasarme tanto tiempo, así que voy a ir a la última slide de esto. Para poder medir el éxito de estas propuestas, ¿no? Deberíamos poder reducir el gasto de bolsillo en los primeros 5 años, prácticamente a la mitad de su cifra real, del 29 al 15%. También años medicamentos, ¿no? Subir la producción local de 5 a 40 eh, aumentar al doble la demanda resuelta del primer nivel. Y no nos llenemos la boca hablando de vamos a fortalecer el primer nivel de atención, porque esa es una frase vacía.
No se trata de fortalecer con más médicos o más hospitales, se trata de fortalecer haciendo que el paciente sepa a dónde tiene que ir, cuándo tiene que ir y en la medida de lo posible empezar a necesitar menos del sistema porque yo me anticipé, porque le llevé el tratamiento, porque le llevé la atención, porque le llevé la política preventiva, porque si es un paciente que tiene diabetes, ¿no? El sistema ha tamizado a toda su familia de pasadita, ¿no? Ok, diagnóstico nuevo de diabetes. Tus hermanos, tus padres, tus tíos, tus primos probablemente estén en riesgo. Vamos a tamizarlos a todos. Detectamos los casos antes de que ocurran. Reducir los tiempos de aprobación de ensayo clínico, que a su vez van de la mano con reducir el tiempo de aprobación del registro sanitario para los medicamentos que sí están ya en el mercado, ¿no? O sea, van de la mano. Aumentar la cantidad de ensayos clínicos activos que benefician a pacientes principalmente con enfermedades que requieren tratamientos muy específicos. Y esta es una meta mucho más ambiciosa, obviamente, y es que en los próximos 5 años podamos tener justamente estos ensayos a nivel local que permitan garantizar la bioequivalencia de los genéricos hasta el 80% de la oferta actual, del 2% que tenemos ahora. Ahora, esto es bueno porque significa también que las casas farmacéuticas que traen genéricos van a tener que invertir en el país para demostrar que sus medicamentos son efectivamente útiles, ¿no? Que tienen el mismo nivel de bioequivalencia del medicamento original, lo cual significa más ensayos clínicos, ¿no? Y establecer justamente esa bioequivalencia en la cancha, ¿no? Cierro con esto. El acceso a medicamentos no es un trámite ni un beneficio, ¿no? Es el momento, cuando yo le doy el tratamiento a alguien, es el momento en que el sistema de salud cumple con su palabra, donde le estoy dando el tratamiento, donde le estoy dando salud. Ahí donde la enfermedad no pudo evitarse, nuevamente, la prevención. Cuando no puedo evitar la enfermedad, el tratamiento, el medicamento, es lo que contiene, remedia o previene la recurrencia de la enfermedad. Y esa promesa no se cumple ni con seguros en papel ni con farmacias vacías, ¿no? Nuevamente, se trata cuando el paciente llega a tener el medicamento en sus manos. Eh, Muchísimas gracias por el tiempo y quedo a disponibilidad para cualquier pregunta, me decía. Gracias, Alfredo. La verdad que bastante ilustrativo y muy sistemática tu presentación. Nos ha dado luces de cómo debe manejarse el sistema de medicamentos en un país como el nuestro, que como coincidimos, el porcentaje más alto del costo de un tratamiento está en la medicina. Y por otro lado, también vemos de que la industria farmacéutica, que en el Perú era muy importante, cayó de manera muy espectacular. Eso fue a partir de los 90 cuando entró Fujimori y aplicó una política, eh, la que hoy conocemos. Y bueno, y también Senar, Digemid, son áreas de MINSA que tienen que fortalecerse, los cuales, como tú bien dijiste, tienen una extensión a nivel de los gobiernos regionales, pero de manera muy débil. Y bueno, también tu modelo me parece muy interesante, que debemos de establecer. Sobre todo hay conceptos, ¿no? Que debemos de seguir impulsando, como el caso de los forecasts, pero es un poco difícil en un país como el nuestro hacer un forecast cuando no hay una política pública nacional. Por ejemplo, el tema del CIS, el tema de los presupuestos propios. Por ejemplo, cuando hay una emergencia por dengue, por el chikungunya, por Zika, ahí también te dan diversos presupuestos que sacan bajo la manga MINSA y lo distribuye a los gobiernos regionales donde se ha declarado previamente en emergencia. Si no, no te dan. Entonces, muy buena tu presentación. Más bien voy a ceder la palabra a nuestro amigo José Ocampo para que te lea las preguntas si alguien así lo ha querido conveniente. José, por favor, adelante. ¿Qué tal? Muy buenas noches con todos. Sí, efectivamente, tenemos una serie de preguntas en realidad muy interesantes. Algunas en realidad son bastante puntuales y otras como que un poco técnicas. Entonces, acá hay una pregunta, ¿no? de un participante en línea. Menciona lo siguiente. ¿Qué significa que el Perú tengamos seguros en papel?
Bueno, como dije al inicio, gracias por la pregunta, como cuando se estableció un marco de aseguramiento universal, ¿no? Esta ley nos dijo que el Estado debe garantizar que todo ciudadano tenga al menos una forma de financiar su salud, ¿no? Que no le requiera gasto de bolsillo. Entonces, los trabajadores formales, estamos alrededor del 23-24% de la población económicamente activa, tenemos acceso al seguro social y a las EPS, ¿no? A las clínicas privadas a través de las EPS. Pero el resto del país en ese momento no lo tenía tan claro, ¿no? El marco legal que se instauró con PPK, si no me equivoco, nos dio esta chance de decir, bueno, si no tengo seguro social, al menos tengo SIS. ¿Ok? Eh, pero nuevamente el problema de fondo allí es de dónde sale la plata para financiar y garantizar que el SIS me dé medicamento, me dé cita médica, me dé tratamientos especializados, o sea, no solamente la medicación, sino, por ejemplo, fisioterapia, eh, acceso a pruebas de laboratorio especializadas, cirugías de alta complejidad, ¿no? ¿De dónde sale la plata? Entonces recuerden que el SIS tiene un presupuesto que viene del Tesoro Público y el Tesoro Público a su vez se alimenta de los impuestos. Y los impuestos a su vez vienen de la población que tributa. ¿Quién es la población que tributa? Básicamente los trabajadores formales y las empresas. Es decir, 23 a 25% de la población peruana económicamente activa es la que con sus impuestos contribuye al financiamiento del otro 75%, ¿no? Que son los que están en el SIS. Entonces, a grandes rasgos se darán cuenta que el sistema no es financieramente viable. Y ahí hay un primer cuello de botella. ¿De dónde sale la plata si no hay plata suficiente como para garantizar este nivel de atención? Una de las metas debería ser justamente la formalización progresiva de la economía, hacer que la gente tenga mayor capacidad económica para poder tributar, ¿no? Para que esos tributos se conviertan más en servicios más allá de salud, ¿no? Porque si yo tengo, imagínense una situación ideal donde el 90% de las personas estuvieran en el seguro social, significa que su atención de seguridad social está garantizada por su aporte a la salud, muy aparte de los impuestos a la renta. Solamente necesitaríamos cubrir el otro 10% con el SIS. El resto de ese presupuesto que viene de los impuestos se convertiría en obras públicas, en mejor transporte, mejor seguridad ciudadana, todas las otras cosas que faltan, ¿no? Entonces, por eso decimos que hay seguros en el papel, porque solamente los dice la ley, pero no los garantizamos. Excelente, excelente respuesta. Tenemos otra pregunta. ¿Qué tipo de enfermedades son las que más obligan a las familias peruanas a gastar su propio dinero mensualmente por falta de medicinas? Yo diría que las enfermedades crónicas no transmisibles, porque hasta hace unos 20 años atrás probablemente el paradigma en el Perú podría ser las enfermedades infecciosas, ¿no? De hecho, seguimos teniendo una gran prevalencia muy lamentable de tuberculosis, ¿no? Que es una enfermedad infecciosa crónica. También tenemos una prevalencia importante de HIV, ¿no? Que también ya se ha convertido en una enfermedad infecciosa crónica, ¿no? Porque los tratamientos nos permiten contenerla. Pero el cambio a nivel mundial, ¿no? En la epidemiología de la enfermedad nos ha ido migrando de las grandes enfermedades infecciosas de la antigüedad, las grandes epidemias de la antigüedad, a el modelo en el que la principal enfermedad que afecta a la gente es el sobrepeso, el sedentarismo, el síndrome metabólico y la diabetes y el cáncer, ¿no? Frente a ello, estamos hablando justamente de tratamientos de largo plazo. Una persona con hipertensión, una vez que es diagnosticada, normalmente, en la gran mayoría de los casos, va a tener que depender de un tratamiento antihipertensivo de por vida. Una persona con diabetes definitivamente va a necesitar un tratamiento de por vida. ¿Mm? Y conforme se va complicando la enfermedad, pasamos a tratamientos de mayor costo, ¿no? Insulina, por ejemplo. Un paciente con una enfermedad rara, una enfermedad neurodegenerativa, por ejemplo, la enfermedad de Lou Gehrig, ¿no? La enfermedad que tuvo Stephen Hawking, por ejemplo, ¿no? La esclerosis lateral amiotrófica, a la larga va perdiendo completamente la capacidad de sobrevivencia y de autosuficiencia, ¿no? Por la parálisis. Ojo, eso es importante también porque no se trata solo del medicamento, se trata de todo lo que hay alrededor del paciente que es crónico.
Una persona con fibrosis pulmonar a la larga va a necesitar ayuda para levantarse de la cama. Una persona con esclerosis lateral va a necesitar ayuda hasta para respirar, ¿no? Necesitamos no solamente controlar las enfermedades posturales por el hecho de que el paciente está postrado, necesitamos también pagarle a personal asistencial que esté con él 24/7. Eso también es tratamiento. Hay que entender que el acceso al tratamiento, ya no hablemos de acceso a medicación, el acceso al tratamiento implica las pruebas, las medidas de soporte que necesita un paciente, que incluye, ¿no?, contratar a otra persona para que cuide de ti. Excelente. En realidad tenemos bastantes preguntas, pero estoy tratando de, de preguntarlas las más relevantes. A inicios del año 2024, el Estado descubrió que habían vencido millones de soles en medicamentos. ¿Cuál fue la causa principal de esta gran pérdida? Esa es una excelente pregunta. Eh, Nuevamente hablamos de trazabilidad, ¿no? Cuando uno compra un medicamento, eh, hay todo un proceso detrás, ¿no? Hay un proceso de licitación que empieza con la necesidad, con establecer la necesidad del medicamento, ¿no? Si es un medicamento nuevo, voy a tener que justificar además con ensayos clínicos o con pruebas científicas que me digan que efectivamente vale la pena comprar un nuevo medicamento. Pero para los que ya están, es simplemente saber lo necesito y cuánto necesito, ¿no? Entonces, estos procesos demoran porque hay muchos vicios en la licitación, ¿no? Desde que a los postores compiten entre sí de buenas o de malas maneras para ganarse la licitación, hasta el hecho de que una vez que se produce digamos, la buena pro para uno de los procesos, se puede caer en medio de la compra, se puede caer por X motivo, o puede pasar de que se necesita alguna adenda porque demoró tanto el proceso inicial que para cuando estoy en el momento de ya de desembolsar, me doy cuenta que necesito más o necesito menos, ¿no? Hay cambios allí. Eh, Finalmente, no tenemos un buen mecanismo de control de lo que el proveedor me está suministrando, ¿no? Eso no quiere decir pues, que me está dando cosas vencidas, pero también es posible que en medio de su proceso me termine dando medicación que está muy cerca del proceso al plazo de vencimiento. Para cuando llega al almacén central, eh, se perdió la posibilidad de traquear si es que está cercano, si necesita usarse de inmediato o no. Para cuando es llevado a la última milla, a la última farmacia, también no hay un control adecuado de si ese medicamento tiene que ser inmediatamente utilizado o no. Y finalmente, si no hay, puede sonar paradójico, pero una vez que llega a los hospitales también está el tema de el proceso de burócrata interno que te dice si pasa o no del almacén central a la farmacia. Y a veces se queda estancado en el almacén del hospital, pero no está en la farmacia porque falta una firma. Y para cuando finalmente llega a la farmacia ya está vencido. Es terrible, pero muchas veces hay muchos casos así. Ujú. Interesante. Tenemos otra pregunta, en realidad me parece interesante también. ¿Cuál es el riesgo de obligar por ley a las pequeñas boticas de barrio a tener una lista fija y estricta de medicamentos genéricos? Eso tiene doble filo, porque en algún momento se planteó, por ejemplo, como decía, esta necesidad de que los genéricos tuvieran un identificador, ¿no? Entonces, cuando uno dice yo tengo que garantizar stock de genérico, porque la ley me lo pide, lo que hago es poner todo lo que no diga, voy a usar un nombre muy específico, ¿ok? El Panadol es un medicamento de marca con nombre patentado y que tiene, digamos, ya no es obviamente exclusivo, ¿no? Porque por ahí hay un montón de genéricos que dicen paracetamol, ¿no? Pero el Panadol es el referente, es el de marca. Entonces, cualquier otro que diga paracetamol es considerado genérico. Entonces yo estoy cumpliendo con la ley al poner a todos los que dicen paracetamol en stock y diciendo, mira, sí tengo stock de genérico. Pero cuando viene el paciente a comprar y dice, quiero paracetamol, te dicen, tenemos el de marca, pero no tiene el Panadol. Te dan uno que tiene un nombre comercial
abajo dicen chiquito paracetamol, ¿no? Pero te lo venden con precio inflado porque te dicen, no, no es genérico, es de marca. Entonces están usando el mismo medicamento de las dos formas. Para la ley como genérico, para el paciente como medicamento de marca. Mm, Interesante estos datos que nos estás facilitando. Quería entrar en contexto una pregunta que en realidad se, se asemeja mucho a un comentario de Javier Narváez. Menciona lo siguiente: hay leyes que protegen el negocio de las farmacéuticas en desmedro de los ciudadanos. Hace 10 años yo llevé una máquina simple para medir la presión y otros signos vitales. Yo lo declaré y no me lo dejaron ingresar sin antes pagar una cantidad mayor al precio de la máquina. Y aquí se relaciona con una pregunta en realidad bastante interesante también. El Estado impone multas millonarias a las clínicas privadas cuando cometen faltas graves. Sin embargo, ¿por qué casi nunca pagan estas deudas? Porque no hay una... bueno, eso se escapa un poco a mi expertise porque no soy abogado, pero entiendo que el marco legal no establece penas privativas de libertad, ¿no? Las multas administrativas, si se atrasan o se quedan archivadas, no llevan a una responsabilidad mayor, ¿no? Acumulan de repente intereses, ¿no? En algunos casos, no necesariamente, pero nada más, ¿no? Nos pasa en todo, en muchos de los aspectos del sistema público, si se dan cuenta, hay organizaciones que tienen multas por incumplir la ley en todos los ámbitos, ¿no? Y sin embargo, la multa sigue ahí y nadie la paga. Ujú. Excelente. Bueno, creo yo que cerramos ya las preguntas. Si tienes algún comentario de cierre, sería estupendo. Bueno, gracias. Primero que nada, nuevamente agradecer la oportunidad de estar aquí. Yo creo que como dije en algún momento, si bien el tema que se me propuso era el acceso a medicamentos, he querido tratar de darle un nivel un poquito más una recurrencia superior al tema y decir, no se trata solo del acceso a medicamentos, y creo que es una de las ideas que quisiera que se llevaran hoy día. No se trata de garantizar necesariamente darle la pastilla al paciente, ¿no? Porque eso sigue siendo parte del modelo asistencial típico, clásico, que es viene un paciente porque tiene un problema, lo atiendo y le doy una pastilla. Y si el sistema fuera muy eficiente y maravilloso y funcionara a la perfección en ese caso, yo estaría tranquilo sabiendo que mi paciente recibió medicamento. Pero creo que yo, y creo que la mayoría de ustedes se sentiría mucho más tranquilos si supiera que el sistema evitó que tuviera que llegar hasta el hospital, que tuviera que perder una mañana de mi vida esperando una consulta, ¿no? Para salir con una pastilla. Porque lo ideal habría sido que bueno, el gobierno, que el sistema de salud, que el modelo preventivo siguiera por anticipado esta necesidad y diga, oye, voy a evitar que te enfermes, ¿no? Tú eres parte de un grupo vulnerable, por ejemplo, tu familia tiene un historial, digamos, un historial de cáncer, un historial de enfermedad degenerativa, una enfermedad de enfermedad metabólica, no, tu población o tu distrito, tu caserío, donde ustedes lo quieran llamar, tu grupo familiar, ¿no? En una región alejada, está en una zona que sabemos que en los próximos meses va a estar afectada por eh, zancudos, ¿no? Por friaje, por ola de calor, ¿no? Y por lo tanto estoy evitando que te enfermes poniendo medidas sanitarias adecuadas allí. Yo creo que esa debería ser la meta más allá de garantizar el acceso a medicamentos. El acceso a medicamentos es el paliativo, es la medida de contención, es la medida de corto plazo. Un verdadero sistema de salud evita que te enfermes. Excelente. Le damos la palabra al ingeniero Mesías Guevara para cerrar la transmisión. Gracias, Alfredo, gracias, José, y gracias a todos aquellos que nos han visto, nos han escuchado y han hecho sus magníficas preguntas. Es bueno este tema, como bien lo ha expresado también Alfredo, es de suma trascendencia que tiene que convertirse en una política pública. Y en ese sentido vamos a seguir tratando
La próxima semana vamos a tener un conversatorio con jóvenes de diversas universidades de Lima. Fundamentalmente esperamos contactar con algunos alumnos, algunos jóvenes universitarios de alguna universidad del interior del país o de provincias para poder conocer su visión de desarrollo del país. Gracias a todos ustedes. Les invitamos a seguirnos todos los jueves, que hemos hecho un compromiso de honor para seguir eh, con estas conversaciones, con estas exposiciones de brillantes personajes, y ya de la segunda, que hoy nos acompaña en esta temporada, Alfredo, y antes nos ha acompañado Luis Alberto Arias. Muchísimas gracias, muy buenas noches, que Dios le bendiga. Nos vemos el próximo jueves. Gracias otra vez. Gracias. Gracias, Alfredo. Gracias, Mesías, a ti. Trabajamos en cooperación con instituciones a nivel mundial, contribuyendo con mecanismos y herramientas para guiar el buen gobierno. Promovemos la investigación y el intercambio de experiencias exitosas. Cooperamos con asistencia técnica hacia la sociedad civil, los partidos políticos, las instituciones públicas y privadas por medio de alianzas con fines comunes. Trabajamos para forjar un buen gobierno, para que las administraciones generen planificación, estrategia, eficacia, eficiencia, equidad, inclusión, participación ciudadana, con honestidad y austeridad en el Estado. Con políticas que generen confianza y satisfacción de la ciudadanía, que tengan capacidad de negociación política, usando herramientas claras y transparentes para la ejecución de programas de gobierno, de manera ágil, simple, técnica y profesional. Un buen gobierno tiene la capacidad de invertir eficientemente los recursos, genera el cambio positivo, respeto por la legalidad y el medio ambiente. Desarrolla la digitalización y la innovación, para que los gobiernos actúen con visión hacia el futuro y generen responsabilidades compartidas con los ciudadanos. Desarrollamos investigaciones, cursos y capacitaciones para el aprendizaje de nuevas herramientas, para mejorar el desarrollo de las funciones del buen gobierno. Síguenos en nuestra página web y en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y en nuestro canal del YouTube.